Bienvenido a la iglesia de Atillo. Hay muchos temas difíciles de la Biblia que por mucho que usted la estudie o investigue, siempre son complicados de hablar. De hecho, la Biblia habla de 3 misterios que nadie los puede explicar. Habla del misterio de la deidad, de cómo 3 personas son una. Hablar de este tema es salir enredado esta mañana. También habla del misterio de la iniquidad, cómo en un ser perfecto se originó el pecado, es salir enredados también. Y hablar del misterio de la piedad, cómo Jesús siendo Dios se hizo hombre, es otro tema complicado. Hay más temas complicados, pero la Biblia habla de que estos 3 son misterios que nadie puede explicar. Pero hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la misericordia de Dios, y entenderla en algunas ocasiones no es tan fácil para nuestra mente finita, pero quisiéramos decirles que este tema de la misericordia realmente está en toda la Biblia. No hay un solo libro de la Biblia donde no aparezca la misericordia de Dios. ¿Usted lo cree? Desde que Adán y Eva cayeron, usted puede ver ahí la misericordia de Dios. Cuando usted ve el diluvio, usted puede ver la misericordia de Dios. Cuando usted ve que Abraham es llamado para una tierra mejor, usted puede ver la misericordia de Dios. Y así sucesivamente, en todo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, usted puede ver que la misericordia de Dios se hace presente. Aún cuando Dios destruya a los malos después del milenio, ahí se verá también la misericordia de Dios. Y la Biblia le habla de que es una obra extraña, pero eso es parte del amor y la misericordia de Dios. Acompáñeme a ver un episodio de misericordia que está en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 33. Segunda de Crónicas, capítulo 33. Y vamos a ver ahí un tema de la misericordia a través de un personaje que usted conoce. Un personaje que con todo y lo que usted quiera decir, un día podrá verlo en el reino de los cielos. Estoy hablando de Manasés. Y ahí está toda la historia. Pero permítame entonces, a través de la vida de este caballero, poderles hablar de la vida de él, valga la redundancia, en 6 escenarios que nos ayude a entender un poquito acerca de este caballero llamado Manasés. Vayamos entonces a la historia de este caballero y veamos el primer escenario que está ahí en el capítulo 33 y está en el versículo 1. Ahí está. Y vamos a encontrar en ese versículo que Manasés se le dio un privilegio. ¿Cuál fue el privilegio que se le dio a Manasés? De paso, permítame decirles que la Biblia solo registra 2 muchachos jóvenes que dirigieron el pueblo de Israel. Uno fue Manasés, que empezó a los 12 años, y el otro fue que empezó a los 8 años, que fue ¿quién? Josías. Así que este caballero arrancó a los 12 años y Dios le dio este privilegio que es un favor que Dios le dio a este caballero. Dice, Manasés tenía 12 años, estoy leyendo la Nueva Traducción del Viviente. Manasés tenía 12 años cuando subió al trono. ¿A qué edad subió? A los 12 años.
¿Y cuánto reinó Manasés? 55 años. Conociendo la historia de este caballero, que Dios le permitiera reinar 55 años, esto no se puede comprender. ¿Por qué Dios permite que una persona permanezca tanto tiempo en el poder, sabiendo de que este caballero era lo peor de lo peor? ¿Cómo? Bueno, esto realmente es un privilegio que Dios le dio, un favor, le dio el poder, le dio la exclusiva, el beneficio, el derecho, el permiso, la licencia, la gracia. Estaba acompañando a este muchacho desde muy joven. Alguien podría decir, pero es que estaba muy pequeño y no tenía la capacidad. Es que el rey no gobernaba solo, tenía todo un séquito, todo un equipo. Ahora, permítame decirle de que traía un trasfondo muy bueno, porque su papá, Ezequías, había hecho un buen trabajo como el rey de Israel. Había reformado todo. Así que este caballero realmente Dios le dio el honor de dirigir a su pueblo con un padre que había liderado de forma extraordinaria un pueblo que venía alineado. ¿Qué significa alineado? Bueno, un pueblo que venía adorando a Dios de forma correcta, gracias a que el rey anterior, que fue Ezequías, el padre de este caballero, hizo un buen trabajo en el liderazgo. Pero este caballero parece no haber aprovechado, porque pudo haber seguido el legado de su padre, ¿sí o no? Pero no aprovechó el privilegio, este derecho, esta exclusividad que Dios le dio, esta bendición de dirigir al pueblo. Y aquí hay una lección muy importante. Muchos de nosotros somos privilegiados por Dios. ¿Usted lo cree? El que usted esté sentado acá es una bendición de Dios. Usted pudiera estar en otro lugar, pero Dios le dio el privilegio, el honor de conocer su mensaje, de conocer a Cristo, y de que hoy usted aquí esté sobrio, bueno, no en sus pecados anteriores, sino esté aquí adorando y glorificando el nombre de Dios. El que esté predicando su servidor aquí es parte de ese privilegio, de esa gracia que el Señor nos da. Así que no desaprovechemos los privilegios, el honor, el poder, la exclusividad que Dios nos ha dado a nosotros. Eso es una lección muy importante que aprender. Ahora, hay un segundo escenario de Manasés. Acompáñenme ahí. Ya él estaba aquí creciendo, pero se rodeó de muchas personas que no le ayudaron a gobernar bien, y pues los seres humanos tocadito al mal, y que alguien los empuje, la caída es segura. Así que empezó acá la apostasía. Se empezó a separar de Dios, se olvidó de lo que hizo su padre, negó al Señor, renunció a los mandamientos de Dios, abandonó lo que su padre había hecho, traicionó lo que Dios había dicho en su palabra, fue infiel, desleal y blasfemos. Todo lo santo que había en ese momento fue profanado. El templo se volvió un lugar de oscuridad espiritual, donde la gente debería salir iluminada, adorando a Dios. Ahora esto era un lugar de oscuridad. Superó las prácticas de las naciones paganas. Él las superó, o sea, hizo cosas peores que hicieron en las naciones paganas. Él mismo comenzó a dirigir la adoración perversa. Los brujos y los espiritistas y los medium se volvieron consejeros íntimos de Manasés, hasta llegó a quemar a sus hijos al dios Moloch. ¿Dónde sale esto, pastor? Yo no lo había leído. Vamos al texto. Dice: hizo lo malo a los ojos del Señor, siguió las prácticas que detestable de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra.
al paso de los israelitas. Así que también reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había derribado. Construyó altares para las imágenes de Baal y levantó postes idolátricos, dice el versículo 3, dedicados a la diosa de Acera. ¿Vieron a dónde se fue degradando este caballero? ¿Saben que cuando perdemos los privilegios o cuando nosotros decidimos ya no querer nada con Dios, nuestra condición viene a ser peor que la anterior? ¿Sabían eso? Mire, Manasés también sacrificó a sus propios hijos en el fuego en el valle de Ben Hinnom. Yo no entiendo cómo alguien puede agarrar a sus hijos y quemarlos al dios Moloch. Si aquí las señoras cuando le tocan a los hijos, eso es como tocar los huevos de la gallina, ¿verdad? Pues Manasés sacrificó a sus propios hijos. ¿Cuántos? No sabemos cuántos hijos eran, si eran 5, si eran 10, si eran 20. No sabemos, pero agarró sus hijos y los entregó al dios Moloch. Mire, también dice la Biblia, practicó, ya se lo dije, practicó, dice el versículo 6, la hechicería, la adivinación, la brujería, y consultó a los medium y a los videntes. O sea, estos se volvieron, no solo practicó eso, estos hechiceros, brujos, medium se volvieron los consejeros de cabecera. Eran los que le decían cómo guiar al pueblo y qué puede venir de un hechicero, qué puede venir de un brujo, qué puede venir de un medium. Solo cosas espiritistas y satanistas. Ahora ve lo que dice el versículo 7. Incluso Manasés tomó un ídolo que había tallado y lo colocó en el templo de Dios. Tremendo, ¿no? Terrible. Ahora, ¿qué pasa cuando en vez de aprovechar esos privilegios de Dios, el ser humano se degrada y apostata con Dios? ¿Qué pasa? ¿Qué puede venir? ¿Qué puede venir después de esto? A ver, dígame, ¿qué puede venir después de esto? ¿Venganza? ¿Qué? Desgracia, nada más. Ahora le voy a decir algo. Dios todavía dice, no. O sea, con todo esto, humanamente yo le digo, Señor, este hombre es lo que merece morir. Pero, un momentito, dice Dios, no, todavía no. Todavía no. Así que, mire, sin embargo, dice, Manasés llevó al pueblo de Judá y de Jerusalén a cometer cosas aún peores, dice el versículo 9, que habían hecho las naciones paganas. O sea, a este hombre se le vino a la mente cosas que ni siquiera habían hecho los paganos. Él las hizo y hasta peor.
va a venir el castigo. Ahora veamos qué pasó aquí en Babilonia. Y aquí es donde yo no entiendo. Gracias a Dios que yo no soy Dios. Porque, a ver, humanamente, señores, hermanos de la iglesia, ¿qué merece este caballero? ¿Ah? Este caballero merece que cuando se acabe el milenio Dios lo queme en el infierno, ¿sí o no? ¿Eso es lo que merece, sí o no? ¿Ves? Pero ahora este caballero ahí en Babilonia, en esa mazmorra, en ese calabozo, este caballero ahora tiene pesar, tiene dolor, quiere un cambio. Ahora está sumiso en una profunda angustia. Sentía tristeza por lo que había hecho, lloraba por lo que estaba sucediendo. Su arrepentimiento era realmente lo que Dios estaba buscando. El Espíritu Santo ahí en esa mazmorra estaba haciendo su trabajo maestro. Dios actuó de forma que solo Él puede hacerlo. La mano del Señor nunca se apartó de Manasés, y ahí su gracia y su misericordia también lo alcanzó en la mazmorra. Dice el versículo 12 que Manasés estaba sumido en una profunda angustia. Manasés buscó al Señor, su Dios, se humilló con sinceridad ante el Dios de sus antepasados, y cuando oró, el Señor ¿qué? Lo escuchó y se conmovió por su petición. Así que el Señor hizo que Manasés regresara a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés finalmente se dio cuenta que el Señor es el único Dios. ¿Vieron esto? El Señor lo escuchó y se conmovió. Ahora, ¿qué viene después de esto? ¿Nada más se arrepintió? No, vino el otro escenario, y fue de que Manasés comenzó a restaurar, a vindicar, comenzó a pedirle a su reino, porque es que volvió a ser rey. Ahora estaba rehabilitado, ahora quería arreglar las cosas, restituir, recuperarse, reconstruir, empezar de nuevo. Ahora entonces Manasés le dio el control total de su vida a Dios. Ahora desapareció todo lo que no le agradaba a Dios. Ahora entró en una verdadera relación con Dios. Ahora su reino se volvió un reflejo de su poder. Ahora se vindicaba delante de Dios, que le daba una oportunidad más. Gloria a Dios por eso. Después de esto, Manasés reconstruyó la muralla exterior de la ciudad de David, desde el occidente del manantial de Gihón en el valle del Cedrón hasta la puerta del pescado, y continuó alrededor de la colina de Ofel, edificó la muralla muy alta. Además colocó sus oficiales militares en todas las ciudades fortificadas. Manasés también quitó dioses ajenos, el ídolo en el templo del Señor, derribó los altares que había construido en el monte donde estaba el templo, y todos los altares que había en Jerusalén los arrojó fuera de la ciudad. Después restauró el altar del Señor, ahí sacrificó ofrenda de paz, ofrenda de acción de gracia. También alentó al pueblo de Judá para que adorara al Señor, Dios de Israel. ¿Vieron eso? Conclusión. Uy, pastor, pero estamos temprano todavía. Pero que no hemos terminado. Conclusión. Y estas son tal vez las lecciones que yo quiero que usted no olvide en esta mañana. Y después les cuento una historia y terminamos. Queridos hermanos, siempre nos podemos deshacer del pecado. ¿Escuchó eso? Pastores, que esto del alcohol me tiene amarrado. Siempre nos podemos deshacer del pecado.
Esto de la sexualidad me tiene esclavizado. Siempre nos podemos deshacer del pecado. Pastor, pero es que esto del marido, de la familia, no puedo. Siempre nos podemos deshacer del pecado. Esto de la infidelidad me tiene, esto del vicio, esto del mal hábito, esto de este pecado oculto. Siempre nos podemos deshacer del pecado. Y el Señor dice, el malvado debe dejar su camino, el perverso debe dejar sus ideas. Vuélvase al Señor, porque Él tendrá compasión de ustedes. Vuélvanse a nuestro Dios, que es generoso. ¿Para qué? ¿Para qué? Para perdonar. ¿Cuál es la primera lección? ¿Cuál es la primera lección? Siempre. ¿Cuánto es siempre? Siempre podemos deshacernos del pecado. Segunda lección. Ningún pecado es demasiado grande para la misericordia de Dios. ¿Escuchó eso? Pastor, es que yo he hecho tanta cosa que usted no se lo imagina. No hay pecado demasiado grande que la misericordia de Dios no pueda alcanzar o perdonar. Mire lo que dice la Biblia. Vengan, aclaremos las cuentas, dice el Señor. Por profunda que sea la mancha de tus pecados, por profunda que sea la mancha de sus pecados, yo puedo quitarla y dejarlos tan limpios como la nieve recién caída. Aunque sus manchas sean rojas como el carmesí, yo puedo volverlas blancas como la lana. Gloria a Dios por eso. ¿Qué les parece? La tercera lección. Ninguna vida está más allá del alcance de la gracia salvadora. ¿Escuchó eso? Yo he escuchado a gente decir, no, pastor, ese ya no tiene arreglo. No, pastor, eso es como tirar pólvora en sopilote, dicen algunos. No, hermano, no. Ninguna vida está más allá del alcance de la gracia salvadora de nuestro Dios. Miren, ¿qué otro Dios hay como tú? Dijo Miquea, que perdona la maldad y olvidas el pecado del remanente de su pueblo. Tú no guardas el enojo todo el tiempo, porque te deleitas en la ¿qué? En la misericordia. Tú volverás a tener misericordia de nosotros, sepultarás nuestras iniquidades y las arrojarás al mar profundo, todos nuestros pecados. Y voy con una lección más. En medio de la oscuridad, en medio de la oscuridad más profunda, hay esperanza de perdón y restauración. Miren, hermanos, el fiel amor del Señor nunca, el amor de Dios nunca, ¿usted cree que se acaba el amor de Dios? Nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Gloria a Dios. Y no solo nunca se acaba y nunca terminan, sino que es grande su fidelidad y sus misericordias son nuevas cada mañana. Y voy a leerles un texto más y les cuento la historia. Permítanme darles un texto que lo encontré en la traducción del lenguaje actual, porque las otras dice muy poco, pero esta versión en este texto de Jeremías 3:12 dice: Israel, pueblo infiel. Y con esto quiero hacer una invitación y cuento la historia. Israel, pueblo infiel, vuélvete. Es que saben una cosa, permítanme antes de decirles algo. Es que nosotros creemos que este mensaje es para los pecadores más malos y para Manasés, este hombre tan atroz, tan maluco. No. Es que aquí no está hablando a Manasés.
Aquí le está hablando a la iglesia de Atillo, a usted, a mí. Oiga lo que Dios está diciendo. Y ahí ponga su nombre. Yo voy a colocar el mío donde dice Israel. Eddie, infiel, vuélvete a mí. Si te vuelves a mí, me olvidaré por completo de mi enojo. Ahora mire qué bonito lo que dice aquí. Te recibiré. ¿Cómo te voy a recibir? Te recibiré con los brazos abiertos. Gloria a Dios por eso. No porque tú eres muy carga. No es porque tú te arrepentiste. No, no, no. Porque soy un Dios bondadoso. Tan solo te pido que reconozcas tu culpa, que admitas que te rebelaste contra mí y que no has querido obedecerme. ¿Qué le parece? Hermanos, por eso le digo que es difícil entender esta misericordia y este amor de Dios. Es muy difícil. Y la gente no entiende, ¿sabe? Porque la gente, el que ha hecho mal, merece el castigo y no merece perdón. Miren, estaba predicando en este lugar abierto así. Estaban llegando por lo menos 600 personas a este lugar. Era el día jueves. Y cuando yo estoy terminando el sermón, el Espíritu Santo está haciendo la obra en las personas. Pero la voz de Dios a través de su Espíritu Santo me habla aquí a la cabeza. Y me dice algo y quiere que yo lo diga al pleno. Pero yo soy un adventista de cuarta generación y como soy de cuarta generación, yo no creo en eso de que Dios hable y usted tiene que decir a la iglesia, porque eso me enseñaron que lo hacían los cristianos evangélicos. Decían, Dios me mostró y Dios dice que diga esto, ¿se acuerda? Entonces a mí no me gustaba eso, que diga esto. No, yo no. Eso es para otro tipo de congregación, no para la congregación de la iglesia. Y Dios, yo estaba predicando ahí y Dios me dice, mira, en la congregación hay una persona que tú debes llamar por su nombre. Y entonces yo le digo, Señor, yo voy a decir a la iglesia que tú me dijiste que yo llame a esa persona. La iglesia, ¿qué va a decir? El Señor me dijo que yo les diga. ¿Cómo lo toma la iglesia eso? Hermanos, ¿cómo? A ver, los que son adventistas, ¿cómo toma la iglesia eso? Porque recuerde que muchos pastores dicen, el Señor dice que yo me case con su hija de 18 años. El Señor me dice que me dé esa fortuna blanca que está por allá. Y entonces algunos hermanos dicen, bueno, si Dios dice, pastor, ¿verdad? En la iglesia adventista no se puede eso. Y Dios me dice, llama a un caballero que se llama Brandon. Y yo, resistido, decía, no, Señor, no. Pero al fin no me resistí más y le dije, señores, en todos estos 600 personas, aquí hay una persona que se llama Brandon y Dios lo está llamando a que le busque a él en esta hora. El Señor me dijo, le dije a los hermanos, cuando yo dije eso, los ancianos hicieron así, que yo estaba loco. Y saben una cosa, hermano, no se levantó ningún Brandon. Así que el pastor me dice, pastor, yo llevaba 2 semanas en ese lugar, en otro distrito, y me dice, pastor, usted está cansado y yo creo que usted debería si usted quiere, yo le predico mañana. Y yo le dije, no, es que usted dice que el Señor le dijo, usted sabe que la iglesia en eso es muy quisquillosa.
pastor, por favor no diga eso más. Y yo me fui donde la secretaria de la sugiere, porque la gente entraba ahí, la secretaria tomando nota. Yo le digo, mira, díganme si hay algún Brando en la lista. Y me dicen, no, no hay ningún Brando en la lista. Y yo me fui a la casa muy molesto y le dije, Señor, a mí no me vuelvas a hacer pasar ese ridículo delante de los hermanos. El día siguiente, a ver, sí, el día siguiente, que era viernes, Dios me dice, vuelve a llamar a Brando y dígale que yo lo estoy llamando. Y yo le dije, Señor, ya viste que ayer me quedaste mal. Yo no te estoy preguntando, ni estoy discutiendo contigo, te estoy dando una orden. Y yo otra vez, Brandon, ¿dónde estás? Dios te está llamando y quiere que le entregue su vida a Él. Hermano, Brandon no pasó. Así que el pastor me dice, pastor, yo creo que no sé, ocupa una pastilla relajante, necesita un masaje, necesita. Le digo, no, Dios me dijo. Y después yo otra vez me fui a pelear con el Señor en la noche. Y la campaña terminaba sábado en la noche. Así que el sábado por la noche, que estoy terminando la campaña, aquí está, creo que está esa foto. Dios, el pastor pasó para hablar con la gente, ya era la última. En esa campaña se bautizaron 255 personas. Y este era el último llamado, y estaban pasando como unas 60 más para bautizarse. Y Dios me dice, dile al pastor que tú vas a bautizar. Y entonces yo le hago al pastor, pastor, usted me da, no le dije que Dios me dijo. Le dije, pastor, ¿usted me daría la oportunidad de bautizar la última noche? Sí, pastor, métase al agua, yo estoy cansado ya, porque había bautizado muchos en la mañana y yo me estaba cansado del brazo. Y solo 2 pastores habían llegado a bautizar. Así que en la mañana, en la tarde, yo entro a la pila y digo, hermanos, ¿hay alguien que le gustaría ser bautizado por el predicador? Y pasaron otros pocos y bautizamos. Y Dios me dice, llama a Brando otra vez. Sábado de noche. Y yo le dije, Señor, yo no voy a llamar a ningún Brando. Y yo dije, no lo voy a llamar. Y trataba de esquivar con la palabra y Dios me decía, llámelo. Y así que tuve que volver a llamar. Y le digo, Brandon, ¿dónde estás? Que Dios te está llamando jueves, viernes, sábado. Hasta el sábado en la mañana lo llamé también. Y no apareció. Así que yo estoy haciendo el último llamado desde la pila portátil que habían puesto ahí, una piscina. Y entonces yo dije, bueno, yo no voy a llamar a ningún Brandon. Pero me tocó, Brandon, ¿dónde estás? Yo dije, si Brando aparece y pasa para que yo lo bautice, yo lo voy a tener media hora bajo el agua. Hasta que yo vea que salga burbujas ahí, yo lo saco. Vea usted, es parte humana, le estoy hablando de la parte humana. Y hermano, ya la campaña estaba acabando y Brando no pasó. Cuando yo estoy a punto de salir bautizando la última familia, enfrente hay una tienda, un almacén, una pulpería, y alguien entró con 2 muchachos. Entró como que lo iban custodiando y entró. Y yo digo, Brandon, Dios te está llamando, Brandon. Y en ese momento veo que salen los 3 y uno de ellos viene con un zip-pack de cerveza y viene caminando hacia la entrada de ese planché que había, porque era al aire libre. Y entonces entró y solo vi que andaba un arma aquí
y estaba aquí como sacando el arma. Y yo dije, Brandon, Dios te llama. Y ahora Dios me dice, dile a Brandon que él no es malo, que si su vida ha sido mala porque las circunstancias de la vida lo llevaron a eso, que ahora yo lo puedo hacer bueno. Y yo digo, Brandon, no sé dónde estás, pero Dios dice que tu vida ha sido muy mala porque aprendiste no sé qué, y ahora Dios te dice que te puede cambiar otra vez. En ese momento la persona soltó el arma y pasó hacia atrás, y estaban entrando otras personas más, y entró a la pila, y yo ya estoy invocando, pero tengo que preguntarle el nombre para bautizarlo. Y entonces me dice, le digo, ¿cómo te llamas para bautizarte? Me dice, me llamo Brandon. Ay, Brandito, le digo yo. Ay, Brandito, aquí vas a morir en Cristo Jesús, ¿verdad? No lo dejé media hora bajo el agua, pero sí lo dejé como unos 20 segundos ahí. Y ya lo bauticé. Después de que lo bauticé, él invitó a todos los 600 a comer pizza. ¿De dónde sacó? No sé. Y me dice, le voy a decir algo, pastor. Le digo, Brandon, te estoy llamando jueves, viernes, sábado de la mañana, sábado de noche, y tú no apareces. Y me dice, pastor, le voy a contar algo. Yo no he venido a esta campaña ningún solo día. Y digo, ¿no ha estado aquí en la congregación? No, pero le voy a decir algo. El día jueves yo estaba entregando un paquete, ni le pregunté cuál. Y cuando yo entrego el paquete y me dan el dinero y yo voy caminando hacia mi carro, yo escucho que el que le vendí el paquete me empezó a llamar, Brandon, Brandon, ven, Brandon, Brandon. Y yo saqué mi arma porque dije, esto, y yo iba a matar al que le estaba entregando el paquete. Y cuando yo regresé le dije, ¿para qué me ocupaba? Y me dice, yo no te estoy llamando. No, yo escuché que usted me llamó. No, yo no te estoy llamando. El día viernes yo estaba bailando en una discoteca y en las bocinas, en las parlantes escuché, Brandon, Brandon, ¿dónde estás, Brandon? Este es tu momento, Brandon. Y yo fui donde el DJ y le dije, ¿me estás llamando? Me dice, yo no te estoy llamando. No estés jugando conmigo. No, yo no lo estoy llamando. Dice, yo amanecí el sábado con 2 mujeres y me empezaron a llamar a las 11 de la mañana otra vez, Brandon, Brandon. Y yo me levanté y las mujeres estaban ahí. Ninguna de las 2 me estaba llamando. Y yo dije, qué raro esto. Me estoy volviendo loco, pero si yo encuentro a alguien que me llama así, yo lo voy a matar. Y yo seguí durmiendo hasta las 4 de la tarde. Y ahora vine para seguir la fiesta. Vine a comprar más guaro, más cerveza. Y yo escuché Brandon y dije, este es. Y yo salí de la pulpería y lo vi a usted ahí metido en la pila. Y dije, y los dos que vamos a matar a ese. Es el que me ha estado vacilando todos estos días. Y me dice, pero cuando yo iba a sacar mi arma, usted dijo 3 cosas. 1, Brandon, tú no eres malo. Brandon, si el mundo te ha hecho malo. 2, Dios te puede cambiar. Eso cambió todo. Y le dije, ¿por qué cambió todo? Y me dice, miren, a mí mi mamá me abandonó y nunca más se acordó de mí. Y ella me regaló a mi abuelita. Mi abuelita me llevaba a las cosas de Dios, me hablaba de Dios, me hablaba de Dios, me hablaba de Dios. Y yo, un adolescente rebelde, y mi abuelita me decía que me iba a ir mal en la vida con esa rebeldía. Pero me dijo algo cuando estaba muriendo que solo ella, Dios y yo sabíamos. Ella me dijo en su lecho de muerte, Brandon, tú no eres malo, Brandon.
Y si te haces malo por las circunstancias de la vida, recuerda que solo Dios te puede cambiar. Dice, no es posible que usted diga las mismas palabras que dijo mi. ¿Cómo usted sabía eso si solo sabía Dios y yo y mi abuelita? ¿Cómo usted sabía esas palabras? Le digo, yo no sabía nada tampoco. Y gloria a Dios, le dije que las dije, porque si no me hubieran matado. No sé en qué vida andaba este caballero, pero lo que les puedo decir es que la misericordia de Dios hizo su trabajo en Brandon. ¿Escuchó eso? Me dice, pastor, usted no sabe de lo que voy a salir. De una vida perversa, de una vida mala, idólatra, pagana, una vida mundana, una vida de placer, una vida de dinero, una vida de todo eso. Pero mi abuela me dijo esas cosas. Y cuando usted dijo eso, dije, es Dios que me está hablando. Hermano, él nunca apareció ningún día en la campaña. Nunca apareció. Nunca. Pero allá donde estaba entregando el paquete, Dios le habló. Allá donde estaba bailando, Dios le habló. Allá donde estaba amaneciendo con sus mujeres, Dios le habló. Y allá donde estaba metido comprando guaro, ahí Dios le habló. Entonces, queridos hermanos, ¿podemos acaso entender la misericordia de Dios? No podemos entender la misericordia de Dios, ni las formas misteriosas que Dios habla. Así que, queridos hermanos, recuerde las lecciones de esta hora. Recuerde las lecciones de esta hora. Siempre podemos deshacernos del pecado. Recuerde, ningún pecado es demasiado grande para la misericordia de Dios. Recuerde, ninguna vida está más allá del alcance de su gracia salvadora. Y en medio de la oscuridad, como Brandon, más profunda, hay esperanza de perdón y restauración. Ahora yo termino con este texto que ya lo leí, pero lo voy a volver a leer. Y si alguien quiere atender este llamado final de Dios, yo le invito a que se ponga de pie mientras leemos este texto. Pueblo infiel, vuélvete a mí y voy a olvidar por completo, me voy a olvidar por completo de mi enojo. Esta parte me conmueve, hermano. Te recibiré. Esta mañana te recibiré. ¿Cómo? Si usted quiere que el Señor lo reciba, le invito a colocarse de pie. Te recibiré con los brazos abiertos, porque soy un Dios bondadoso. Tan solo te pido que reconozcas tu culpa, que admita que te rebelaste contra mí, que no has querido obedecerme. Estoy seguro, queridos hermanos, de que Dios hará su obra con nosotros. Y los que nos van a ver en las redes, Dios hará su obra con nosotros. Y hoy nos extiende su mano y decir: aquí está mi gracia y mi misericordia. Alguien me dijo: pastor, que Dios le revele mi nombre, pastor, para yo tomar una decisión. Y yo le dije: Dios no me ha vuelto a decir nada de eso. Pero Brandon representa esa persona que necesita la gracia y la misericordia de Dios. Ay, no, pastor, yo estoy bautizado. Todos necesitamos la gracia y la misericordia de Dios. ¿Lo creen? Quiero orar con ustedes y cantar otra vez el himno final para que podamos terminar. Después de la oración cantamos y ya no hay himno final, solo vamos a salir de forma ordenada como los diáconos indiquen. Oremos. Señor, por favor, sigue extendiendo tu misericordia con nosotros.
Solo tú conoces el corazón de cada uno esta mañana. Solo tú conoces quién necesita esa gracia y esa misericordia. Solo tú sabes, Señor, los que necesitan el perdón en esta hora. La vida de Manasés no es un caso alejado ahí. Es un caso muy presente. Nosotros representamos a ese Manasés. Oh Dios, un día verte cara a cara y poder abrazarte por ese amor y por esa misericordia que tú tienes por nosotros. Por favor, oh Dios, sigue con cada uno en esta hora y que hoy podamos experimentar tu perdón, tu gracia y tu misericordia y tus misericordias, Señor, que son nuevas esta mañana. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quédese de pie y vamos a pedirle a los cantantes que dirijan el himno final. Aquí están atrás. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Himno 241. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu regazo. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, si egoísta fui en mis motivos, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Definitivamente el Señor es bueno. Amén. Que Dios les bendiga.